ser cristiano ya no está bien visto. En España ya se ha aprobado la eutanasia como derecho, es un derecho. Así que ya tenemos en España viejitos que están muy enfermos, que gastan mucho dinero, que se sienten que incomodan y le dicen a sus hijitos: mira, me quito de en medio, es legal, es un derecho ahora, lo ha dicho el Tribunal Supremo en España, entonces me quito de en medio. Y los hijos: qué bueno es mi papá, que se quita de en medio, qué bueno es mi papá, que ha decidido no molestar. Es diabólico, es dramático, una ley que empuja al suicidio, que empuja a los hijos a pedirle a su papá: papá, no te das cuenta de que molestas, no te das cuenta de que ahora tienes un derecho, mira lo que nos estás haciendo, mira, nos estás quitando el dinero de nuestros hijos. Eso es la ley de eutanasia, que ahora nos están presentando como, bueno, no obligamos a nadie. ¿Cómo que no obligamos? Estamos empujando a la gente que sufre, en lugar de a consolarla, la estamos empujando a sentirse que sobra. Es diabólico. Es diabólica la eutanasia, es diabólico el aborto, es diabólica la práctica de la homosexualidad, es diabólica la práctica de la fornicación, del divorcio, y lo más diabólico de todo es que haya pastores que digan que las cosas han cambiado y que ahora hay que bendecir estas cosas y que ahora puede comulgar cualquiera y que el pecado ya no existe. Y si eso no es pecado, si ha cambiado, ¿por qué robar es pecado? Bueno, pues también puede cambiar, ¿no? Si cometer adulterio ya no es grave, si practicar la homosexualidad ya no es grave, ya no es pecado, ¿por qué robar y asesinar si lo es? Claro. Vivimos unos tiempos de confusión enormes y ahora no tenemos a veces ni la guía de nuestros pastores. En un mundo a oscuras siempre ha habido una iglesia santa católica que iluminaba. En la oscuridad uno podía mirar, mira, ahí está el faro. Pero es que ahora hay muchas iglesias que se han apagado, no solo en la pandemia, algo que ha sido gravísimo, que ha denotado una falta de fe enorme de muchos de nuestros pastores, sino que ahora la iglesia no ilumina, o peor, ilumina hacia el camino de la perdición, señala hacia el camino de la perdición. Evidentemente esa no es iglesia católica, esos pastores, aunque lleven solideo, no son católicos. ¿Y ahora cómo sabemos quién es católico y quién no es católico? El que sigue las enseñanzas de Cristo, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, ese es católico, y el que no. Y es posible que haya un día en que los pastores no estén en las catedrales y en las iglesias iluminadas, sino escondidos en cuevas, porque estos templos, Dios no lo quiera, pero a lo mejor algún día se quedan para esos pastores que quieren crear esta nueva iglesia católica que es falsa, que no es la que enseña las doctrinas de Jesucristo, y tenemos que estar muy atentos. Ahora nos hace falta un discernimiento nuevo que hasta ahora no teníamos que tener, porque nos podíamos fiar de la iglesia. No es tan nuevo, llevamos muchas décadas con esta confusión, pero como cada vez está más alta la confusión, me refiero a jerarquías más altas, a conferencias episcopales enteras y a conferencias episcopales silentes, pues la confusión que se avecina va a ser enorme, y es martirial. Yo siempre digo que en el seminario me habían preparado contra los enemigos de fuera, pero no me habían preparado contra los enemigos de dentro. Bueno, pues eso ha llegado. En realidad está en el Apocalipsis, está la gran apostasía, está en tantos sitios, y cuando Jesucristo denuncia a los fariseos, a los que habían creído en él, a los hijos de Abraham, en realidad todo eso está en la Escritura, no es nuevo, lo que pasa es que no pensábamos que lo fuéramos a vivir. Esto ha ocurrido en la historia de la Iglesia, no de un modo tan dramático como hoy, no de un modo tan generalizado como hoy, pero esto se ha dado. Estudiando historia, pues nos damos cuenta de que ha habido obispos, una mayoría de obispos arrianos, ha habido muchos herejes a lo largo de la historia de la Iglesia, y ha habido muchos tiempos de confusión. Ha habido en Francia un porcentaje elevado, cuando la Revolución Francesa, de sacerdotes que habían juramentado, esto pasó en la Revolución Francesa,
los revolucionarios quisieron someter y convertir a los sacerdotes en funcionarios del Estado. Entonces decidieron pagarles ellos, no les van a alimentar los fieles, les va a alimentar papá Estado, pero a cambio ustedes juran la Constitución revolucionaria y entonces se someten y cambiamos las leyes. El celibato ya es una carga. Pero ¿qué pasó en la Revolución Francesa? Que aunque juramentaron un buen número de sacerdotes, la mayoría se mantuvo fiel, fueron mártires o se echaron al monte, se tuvieron que esconder. ¿Y qué hicieron los fieles? Pues no asistían a las misas, no asistían a los templos en los cuales había pastores que habían juramentado y los dejaron solos. Y ahí viene la rebelión de la Vendée, en la que murieron tantísimos mártires, tantísimos cristianos que dieron la cara por los pastores. El santo cura de Ars, que solemos tener ahí en el confesionario, ahora no, porque hemos quitado las imágenes, el santo cura de Ars hizo la comunión muy tarde porque el sacerdote de su pueblo era un juramentado, era un funcionario del Estado y por lo tanto presentaba una religión distinta a la verdaderamente católica y tuvo que esperar. Dios no quiera que esto llegue, pero no está mal que lo pensemos y que nos preparemos para que el Señor nos ilumine y para que cuando nos presente el bien y el mal, bendición y maldición, vida y muerte, horno o adoración de la estatua divina que está en el Apocalipsis, de la estatua divina, de la estatua idolátrica que está en el Apocalipsis, pues cuando veamos que todos, la mayoría, adoren a la bestia, adoren al dragón y a las dos bestias y a su estatua, bueno, pues esto ya está escrito que va a ocurrir y Dios quiera que nos contemos entre los fieles, entre los que eligen la vida, entre los que eligen el horno, el castigo, bendecir a Dios en medio del martirio, en medio de la dificultad. Puede que llegue un día y huele a que llega, porque ahora los sacerdotes tenemos que elegir entre la religión de la ONU, entre la Agenda 2030, entre de ser domesticados y dedicarnos a la ecología y a todos somos amiguitos y hermanitos y a todo da igual y no hay verdad y mentira y respeto a todo el mundo, palabras muy bonitas, pero que en el fondo son la ley de Dios ha caducado. Dios ya no es el supremo legislador, ahora es el hombre sin Dios y contra Dios. Pues nos toca elegir y una vez más, aquí tienes los dos caminos. Elige la vida y vivirás, aunque puedas morir, pero la verdadera vida la tendrás. Elige la bendición y serás feliz.